Hoy recibimos a la doctora Liliana Berenice Arroyo Cruz, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pediatra formada en el Hospital Infantil de Morelia, con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México. Realiza endoscopía terapéutica en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con diplomado en abordaje integral de trastornos de la deglución por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en terapia oromotora por Fono Rehabilita México. Posee certificaciones en SOS, Approach to Feeding, Talk Tools y Sensory Profile 2 con la doctora Winnie Dunn. Es asesora de lactancia materna y miembro del Comité de Investigación del Hospital Infantil de Morelia. Experta en alimentación, deglución y cuidado pediátrico, ética, cercana y con visión integradora. Con ustedes, la doctora Liliana Berenice Arroyo Cruz, con la conferencia Probióticos. ¿Todos sirven? Buenos días, pues es para mí un honor estar en este foro. Les agradezco, yo creo que estoy en este foro porque muchos de los egresados de aquí fueron mis alumnos. Y ya mis alumnos, cuando egresaron, quiero nada más decirles brevemente y agradecer a pesar de que los maestros ya se fueron, porque tuve la fortuna de coincidir con lo BAC. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en el 2005. Y entonces, pues ya había nutriólogos, pero se dedicaban al área de adultos. Y hablar de la nutrición pediátrica era realmente difícil y nadie nos quería y parecía ser como que la nutrición pediátrica no existía. Entonces, pues llegar y querer traer a gente de México se logró, pero pues quería venir 1 o 2 personas. Y finalmente duraban 1 año y se iban. Entonces, tuve el gusto de tener aquí en Morelia a nutriólogos pediatras, pero ya con la especialidad de nutrición clínica pediátrica que se hace en el Hospital Infantil de México, que ellos me ayudaron a formar a la primera generación que salió del UBAC. Entonces, cuando yo llegué y les dije, pues es que también mandan al Hospital Infantil, pues así como que, y ahí como ¿para qué? Entonces, convencer no era difícil convencer a la Universidad Vasco de Quiroga, lo que fue difícil es convencer a la Secretaría de Salud para que a nosotros nos pudieran enviar a pasantes de nutrición. Y gracias a que pudo entrar los pasantes de nutrición, se pudo fundar el servicio de nutrición. Y el servicio de nutrición pues se fundó 2010, pero que ya tuvo un funcionamiento con mucho más gente, pues es prácticamente en el 2011. Y gracias a que después de eso ya empezaron a quedarse dentro del hospital algunas personas que eran egresadas de aquí. Entonces fue creciendo el grupo y ahorita tenemos como cerca de 12 nutriólogas de diferentes áreas trabajando en el hospital infantil. Entonces, pues sí, me sentí viejita, pero qué coincidencia que ya en ese tiempo, 2005, haya aparecido el OVAC. Entonces, muchas gracias. Me dijeron que qué tema, y yo digo que ahorita todo el mundo recetamos probióticos. Y la verdad es que los probióticos sí realmente sirven todos y todo es para todo. Entonces, a mí cuando me pongo a platicar con la mayoría de la gente, incluso con mis colegas, pues resulta que recetan probióticos para cualquier cosa. Y pareciera que solamente es la salud intestinal la que tiene un efecto sobre salud intestinal y pues esto no es así. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de esta plática? Es esclarecer los conceptos, los mitos erróneos, ¿sí? Y la diferenciación de lo que es una terminología actualmente, porque ha ido variando del 2002 para el momento actual en el último consenso que fue en el 2014, y que ustedes conozcan lo que existe en la actualidad. Enfatizar la especificidad, sepa efecto. No es que yo me vaya a ir a cualquier lado y parece ser que compro cualquier probiótico y entonces todos me van a funcionar. Y presentar cuál es la evidencia científica al respecto. Entonces, para seguir con esto, pues vamos a conocer un poquito de historia, porque realmente probióticos como tal, empezamos a decir ese nombre en los años 90, ¿sí? A pesar de que el término se acuñó más o menos en 1954, es hasta que vino en boga el genoma humano y después con esto
los probióticos y empezamos a hablar ya no de la flora intestinal, sino de la microbiota. Y decíamos microbiota, microbioma y lo seguimos diciendo de manera indistinta. Y yo veo en páginas de internet que seguimos diciendo flora intestinal cuando es una terminología que ya no se debe de utilizar. Entonces, ¿quién fue el primero que le llamó la atención esto? Fueron los alumnos de Pasteur, ¿sí? En el Instituto Pasteur que tenían en Francia. Y empezaron a ver que había ciertas etnias o pueblos que vivían más que otros. Decían, bueno, ¿por qué esta gente vive más de 100 años? ¿Y por qué nosotros nos morimos antes? ¿Cuál es la diferencia? Y una de las diferencias que vieron es que tomaban un yogur, ¿sí? Y que todos los días tomaban una bebida conocida como un yogur. Y entonces, en ese momento, Stammen Grugirov pudo aislar un lactobacilo, y ese lactobacilo hasta la fecha se sigue utilizando para fermentar la leche, ¿sí? Que es Lactobacillus bulgaricus, y es lo que da origen al yogur. Pero esto fue 2 años antes de que saque el premio Nobel este señor ruso que trabajaba en el laboratorio Pasteur, que es Meshkinov, y en 1907 dijo, a ver, este bacilo, precisamente el que descubrió mi amigo, es el que hace que toda esta gente viva más de 100 años y además viva bien. Y de ahí fue que por eso ganó el premio Nobel. Pero todo se quedó estático y los científicos del laboratorio Pasteur siguieron extrayendo cepas de lactobacilos y teniendo hipótesis de que los lactobacilos eran los que hacían los cambios a nivel de la salud intestinal. Pero, ¿qué había más allá de solamente la salud intestinal? ¿Había algo más? Pues resulta que en Japón también seguían trabajando, y miren lo que les encanta y que yo me peleo con los niños, que no me coman tantos. Pues este señor fue el primerito que pudo no solamente aislarlo, cultivarlo. Entonces, dijo, este lactobacilo casei, y se llama Shirota por su nombre, porque él lo cultivó. Esto es lo que mejora la salud intestinal y pareciera ser que este lactobacilo hace que los niños se enfermen menos, les da menos diarrea. Y entonces fue para 1935, donde él ya cultivándolo, entonces las cepas las ponen en una bebida que ustedes conocen cuando van a los restaurantes japoneses, que se llama yapilco, ¿sí lo han visto? ¿Sí? Que es una bebida blanca. Pero entonces, él lo que hizo es nada más agregarle, o capilco, como le dicen algunos otros, agregarle estas unidades formadoras de colonias. Y gracias a esto, señor, se hizo inmortal y hasta la fecha es una de las empresas más importantes a nivel internacional que venden probiótico. Pero el único probiótico que ellos tienen es el Kasei Shirota. ¿Pero realmente funciona? ¿Sí es lo que él dice? ¿Cuántos de estos me tengo que tomar para realmente estar bien? Entonces, primero pues hay que definir qué es un probiótico. Y un probiótico, se le ocurrió la idea a Bergio en España, decir, bueno, pues como tenemos muchos problemas con los antibióticos, algo que ayude para la salud intestinal y que no me mate los bichitos del intestino, pues como el otro se llama antibiótico, pues hay que ponerle probiótico, ¿sí? Provida. Y de ahí se acuñó el término, pero se utilizaba muy poquito, hasta que llegamos a 1989, cuando empieza el boom de los probióticos. Y ya empezamos a decir probióticos para la década de los 90, pero que ya se asientan los científicos y ya hacen el primer consenso internacional, eso es hasta el 2002. Y ya ahí dicen, bueno, un probiótico son microorganismos vivos que administrados en ciertas cantidades pueden dar una salud al hospedero. Entonces no es que yo voy a tomar 20 cápsulas o yo me voy a tomar 20 Yakults, es cierta cantidad que debe de ser específica. Y entonces, ahora tenemos una serie de terminologías que ustedes ven en el mercado. Probióticos, prebióticos, y lo que más saben los nutriólogos son sobre los prebióticos. ¿Por qué? Porque están en los alimentos. Son azúcares. Pero estos azúcares pueden ser oligosacáridos, disacáridos, tanto es así que la lactosa no solamente es un disacárido que se conocía como que se absorbía y era parte
el único carbohidrato de la leche que tenía una base nutrimental. Actualmente sabemos que la lactosa también es un prebiótico, porque la mayoría de la lactosa se absorbe, pero una fracción muy pequeña que oscila entre el 3 y el 5% pasa al intestino grueso, donde se convierte pues en el alimento de los microorganismos. Por eso es tan importante la lactosa durante los primeros años de vida. Y por eso que vaya este prebiótico, esta lactosa, acompañado de otros prebióticos que encontramos en la leche humana y que ahorita ven ustedes en las fórmulas lácteas infantiles que dice HMOs. Pero realmente, ¿dónde lo extrajeron? Pues lo extrajeron de la leche materna, que son oligosacáridos de la leche humana. Entonces, a pesar de que es un carbohidrato, en su mayoría se absorbe, la lactosa también es prebiótico. Porque una de las características de estos prebióticos es que no se deben de absorber, o que una fracción de ella se quede en el intestino para que tengan una función. Entonces, pues tenemos un montón en los alimentos. A mí lo que a veces me disgusta es que llegan a decir, pues que come bien y que con eso es suficiente para que tenga los prebióticos. Bueno, si el paciente, o sea, la persona que tú estás atendiendo está completamente sana, estoy de acuerdo. Pero si tiene una enfermedad, tú tienes que decidir qué prebiótico tienes que dar para que tu microbiota pueda mejorar. Entonces cambiamos también de simbióticos y lo siguen encontrando en la literatura como simbiótico, como se utilizó de primera vez con N, y simbiótico, que para mi parecer es el correcto, MB. ¿Y qué es el simbiótico? El simbiótico es que contenga un carbohidrato más microorganismos vivos probióticos. Y entonces tenemos dos tipos de simbióticos. Aquellos que son sinérgicos y otros que son complementarios. ¿Qué significa? Que sinérgico, el carbohidrato que tiene ese simbiótico que tú te estás tomando, ayuda a que el microorganismo que lleva ahí funcione. Y complementario, bueno, que ese carbohidrato que lleva ese simbiótico llegue ahí al intestino y ayude a que las demás bacterias patógenas que estén ahí o disminuyan las toxinas para que el microorganismo pueda funcionar, pero solamente es complementario, ¿sí? Y tenemos los posbióticos. Entonces, ¿los posbióticos qué son? Y a veces es lo que más ustedes encuentran en el mercado y que de manera errónea se los están poniendo como probiótico. Y un posbiótico son restos, cadenas de esas partes de microorganismos, pero ya no están vivos. Y entonces, ¿que van a tener una función? Sí. Pero hay muchos de los que ustedes están tomando que ni siquiera lo podemos decir que son posbióticos porque no existe evidencia científica que valide que lo que ustedes están tomando funciona. Entonces, para que yo diga que es un probiótico, pues tiene que tener evidencia científica. No es así como lo estamos haciendo y porque no hay una regulación. Ni existe regulación en Estados Unidos, ni existe regulación en Europa de absolutamente todos los probióticos, y mucho menos en México. Entonces, una de las cosas que yo les digo, yo no puedo ir a Sam's o puedo ir a Costco y me compro frascos de probióticos pensando en que me van a funcionar. Y porque si tienen ahí a alguien que se ve súper delgado, ese es el que me va a adelgazar. Esto no es así. Entonces, tienen que tener seguridad. Y la seguridad quiere decir que no me vaya a enfermar, que yo me lo tomo y no me vaya a provocar otro problema, que se quede en mi intestino y que no vaya a ir a colonizar a otro lugar. Entonces, para eso tiene que haber evidencia científica de que efectivamente es seguro, que el contenido, es decir, la cantidad que tiene, llegue viable hasta el momento del intestino grueso o intestino delgado, donde yo quiero que tenga esa función, pero que no se vaya a morir a lo largo del tracto gastrointestinal. Es decir, que resista el ácido clorhídrico de mi estómago, que resista el pH, que resista la bilis, que tiene un pH neutro, tiende a ser alcalina, ¿sí? Y además, que cuando llegue al colon, sea lo suficientemente apto para que forma parte ya de la microbiota nativa. Entonces, que se instale y se quede, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que ver eso? Pues a través de estudios genéticos
o a través de cultivos. Entonces, no cualquiera te puede decir que tiene esa viabilidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese probiótico funciona? Solamente podemos decir que ese probiótico funciona si genéticamente o microbiológicamente, ¿sí?, podemos determinar que tenga, ¿sí estoy bien?, género, especie y cepa. Sí, a ver. Entonces, si yo digo que es un Lactobacillus rhamnosus, pues puede decir en el frasco, pero si no es el Lactobacillus rhamnosus 17230, no es el que yo querría. Si no es el Lactobacillus acidophilus W22, pues no es. Entonces puede decir acidophilus, pero no es el que yo necesito. ¿Y para qué lo necesito? Entonces, ¿qué otras 3 características tiene que tener? Pues que no presente toxicidad para el uso previsto al que se dijo. Entonces, puede salir en la tele y va a tener, a veces no me gusta hablar de marcas porque pues me meto en compromisos, pero ahí te dice que es buenísimo para la diarrea. Y resulta que cuando te llegan a consulta, ya se tomaron no sé qué, cuántas ampolletas de ese lactobacillus porque sirve para todo. Le duele la cabeza, me tomo el probiótico. Me sentí como que me grulló en la panza, me tomo el probiótico. Esto así como, bueno, como ¿para qué lo quieres? Salió la chica distendida en la televisión o te salió ahí en las, ahora en los comerciales que te salen en las redes sociales y pues yo me compro ese probiótico porque a lo mejor voy a estar menos panzona. Entonces, pues no es así. Debe de tener una acción positiva en el ser humano, apoyada con ensayos clínicos, ¿sí?, que sean avalados científicamente y para esto deben de estar publicados. Si no están publicados, no se los creemos. Y deben de estar publicados en revistas indexadas y que incluso ciertos institutos dedicados a la revisión de los probióticos hayan validado que efectivamente ese probiótico sirve para lo que te digo. Es decir, que ese artículo o esa evidencia científica sea reproducible en otra parte del mundo. Porque, pues una de las cosas, a mí me puede decir la bebida de los niños, que me muero del azúcar que tiene, que todo el mundo sabe que tiene 12.72 gramos de carbohidrato en una cosita chiquita, ¿sí? Pues que sirve para miles cosas, pero me voy y me busco los artículos y resulta que todos los patrocinó él. O sea, los patrocinaron la empresa. Entonces ya te quedas diciendo, ¿sí sirve o no sirve? A ver, ¿en qué revista salió? Y pues como la semana salió en una revista china, ¿será que es cierto? Entonces, pues me voy a ir a ver qué otros hicieron en otra parte del mundo donde no haya pagado la empresa. Y entonces ahora sí puedo creer que lo que me estás diciendo es cierto, ¿sí? Esté vivo hasta el momento en que llega a colonizar, ¿sí? Y que además, efectivamente, en el tiempo que está diciendo que va a funcionar, funcione. Porque una de las cosas que yo le digo a los papás, le inicio un probiótico para una diarrea y me mandan un mensaje al siguiente día, doctora, sigue con diarrea. No, a ver, pues, o sea, el probiótico va a funcionar en 5 días y por eso yo le dije que en 5 días iba a haber una mejoría. Entonces no existe ningún solo probiótico que a las 24 horas tenga una función. Entonces, si yo utilizo un probiótico para bajar de peso, ¿cuál es la evidencia científica que me dice que en cuánto tiempo va a bajar? Son más de 3 semanas, depende del que yo utilice. Entonces, pues en ese tiempo, podríamos decir funcionó o no funcionó. Entonces, aquí se ve la imagen, espero que sí la alcancen a ver. Vean todo lo que tiene que hacer una empresa para sacar un probiótico. Acá está. Creo que se pierde en la pantalla. Bueno, en el paso 1, ¿qué es lo que hacen los investigadores, los microbiólogos y todos aquellos que se dedican actualmente a estudiar genética? Identifican el microorganismo. Antes todo lo que tenían que ser cultivado, actualmente no. Todo lo hacen a través del microbioma. ¿Qué quiere decir esto? El ADN, RNA,
que existe de cada uno de los microorganismos. Sabemos que las bacterias tienen RNA y no de ADN, pero hay algunos, como las levaduras, que sí lo tienen, como Saccharomyces boulardii. Entonces, ya que lo identificaron, bueno, ahora vamos a poner la selección de estos microorganismos. Si funcionaran, y entonces primero lo hacen en ratitas, o a veces en chimpancés, o en animales, lo que ustedes quieran, para ver si efectivamente funcionó. Y ya que vieron que funcionó, ahora vamos a comprobarlo, que no tengan efectos secundarios. Y por ejemplo, aquí en México está bien difícil hacerlo a veces en personas. No como Estados Unidos, que ustedes ven en las películas, que dice, a mí págame y yo soy tu voluntario. Aquí eso no existe. Entonces, ese tipo de cosas hacen que, por ejemplo, México no sea punto de lanza en ciertas cosas, como hay otros países en las que si tú quieres ser voluntario por una buena cantidad, pues puedes serlo, ¿sí? Y después, ya que evidenciaron que tiene los efectos positivos, ahora sí lo voy a llevar a fabricar. Y entonces voy a ver en qué va. ¿Se va en líquido? ¿Se va en un polvo? ¿Cuál va a ser el excipiente para que yo lo pueda vender? Y que además yo diga, esto de aquí sirve, lo que es la fecha de caducidad, ¿sí? Y me va a funcionar. Porque el otro día me encontré un montón de probióticos caducados en el hospital, hace como unos 7, 8 meses. Y pues hay que utilizarlos. No, pues yo no sé si funcione, no sé, está bien que estamos pobres y no tenemos nada. Pues de ahí a que funcione, pues quién sabe, ¿no? Porque pues ellos dicen que hasta ese momento ellos validan que eso va a funcionar. De ahí en fuera, pues no sabemos. Entonces, cuando ustedes van a Costco, ¿es en serio que dice todo esto? Gastaron millones de dólares para poder sacar un probiótico y se quedan con la patente más de 10 años para que lo puedan dejar libre. Entonces, cualquier mono viene y me dice, pues es que yo tengo en lactobacillus acidófilos y como es un acidófilos, pues funciona. Pues resulta que no, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿cómo funciona? Bueno, modula el sistema inmunitario, tiene una acción antiinflamatoria, entonces no todos tienen efectos antiinflamatorios, pero los primeros que se fueron utilizando tenían ese efecto antiinflamatorio porque fueron utilizados para enfermedades digestivas. Actualmente es para cientos de enfermedades, que tenga un efecto trófico en los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que pudiera crecer en este momento, decimos, incluso las fibras musculares de ese probiótico. En su tiempo, los enterocitos, ¿sí? Y siguen en eso, pero ya tenemos para un montón de cosas. Que el capital enzimático que se encuentra en el glucocálix, es decir, en el borde cepillo del intestino, se favorezca, se mejore y aumente. Por eso es que ahorita utilizamos probióticos también para aquellas personas que tienen lactasa, es decir, que tienen intolerancia a la lactosa, como es la galactosidasa. Y barreras contra patógenos. ¿Y qué hacen los probióticos con los patógenos? Pues actúan principalmente por competencia. Si van acompañados de prebióticos, el lugar en donde se encuentran dicen, aquí que yo mejor, y tú te vas. ¿Sí? Entonces, van a competir por los receptores que se encuentran a nivel intestinal. Y puede llegar un tiempo a que no solamente a nivel intestinal, sino salgan. Yo me lo tomé, pero resulta que al mes de que yo me lo estoy tomando, salió para mejorar mi microbiota en la vagina. Y entonces ya tengo probióticos que me ayudan a las infecciones urinarias y probióticos que me ayudan para las vaginosis y vaginitis, ¿sí? Entonces, no solamente se quedó en el intestino, se salió, pero ¿en cuánto tiempo? Y si son las toxinas, a ver, tú, Shigella, Salmonella, llegaste y estás echando tus toxinas, Escherichia coli enterotoxigénica, entonces yo, Saccharomyces boulardii, llego y voy a hacer que tus toxinas no continúen. ¿Sale? Entonces, esa es otra de las formas que podemos utilizar. Y aquí vemos una imagen. Miren, es que ahí se ve, y luego ya ahí se pierde, pero bueno. Entonces, las primeras acciones que hace es que favorece que las adhesinas que se encuentran en el glucocálix lo capten a través de pilis o de las propias adhesinas y digan, hey, probiótico, tú aquí te quedas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tienen receptores especiales para quedarse ahí. Y las mucina y las defensinas además se incrementan.
Algunos se presentan en los macrófagos y los macrófagos dicen, yo lo quiero, me favorece. Entonces lo agarra y hace presentadores de antígenos. Y entonces favorece también de esa manera la salud intestinal, pero a la vez ayuda a que se suba la interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral y también algunas otras sustancias químicas que hacen que puedan matar a esos bacterias patógenas. Quiero decirles que el microbioma no solamente está formado exclusivamente por bacterias, ¿sí? Actualmente sabemos que están formadas también por virus. Entonces la microbiota está formada por arqueas, por levaduras, por parásitos, que se conocen como parásitos saprófitos, ¿sí? Y por las bacterias. Entonces no nos quedamos solamente con la idea que solamente van a ser bifidobacterias y lactobacilos. Tendremos un montón y quizás pronto estaremos pensando que como parte de los probióticos también van a poder ser virus. No sé cuántos años falta, pero está ahorita ya teniendo cada vez más evidencia científica de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no quiero que nos quedemos con la idea que los probióticos son exclusivamente para la salud intestinal, como siempre nos han dicho. Y luego siempre les digo, ¿y a qué se refieren con salud intestinal? O sea, yo que soy gastroenteróloga, díganme qué es salud intestinal. Pues que no produzca mucho aire, que no me distienda, que no me duela. ¿A qué se refiere con salud intestinal? Porque nuestra microbiota, que finalmente se forma un microbioma, resulta que es como la huella digital de los seres humanos. Entonces yo puedo vivir aquí en Morelia, como enchiladas, como tamales, y tengo a mi gemela que come enchiladas y come tamales y somos gemelas, y sin embargo nuestra microbiota intestinal es diferente. Entonces, es una huella digital. Y entonces seguimos ahorita hasta el momento, 2025, ¿cuál es la microbiota más saludable? Porque resulta que yo agarro a estas dos personas que están aquí adelante y tú eres sano y tú eres sana. Y saco la microbiota intestinal y los dos están bien y no tienen absolutamente nada y resulta que son diferentes. Pero ¿cómo hemos llegado a decir, parece ser que esta es la microbiota saludable? Precisamente viendo que no hay patologías de ningún tipo y viendo cuáles son las cepas más predominantes de muchísima gente sana, ¿sí? Y entonces ya podemos decir que las bacteroidetes son más sanos, que los lactobacilos son más sanos, que Firmicutes es más sano, a que si yo no tengo familias proporcionantes. Entonces, es de esa manera, pero todavía nos queda mucho por estudiar. Entonces, para yo decir que es un probiótico que sí sirve, tengo que tener todo esto. Es decir, tengo género, tengo especie, en algunos hay subespecies, en algunos otros no, pero tengo una designación de la cepa. Y casi de la designación de la cepa casi siempre es alfanumérica, excepto Shirota. ¿Por qué? Pues porque fue el primero que se cultivó. Y ese se sigue llamando Lactobacillus casei Shirota. Pero de ahí en fuera, pues ahí ven que es DN 173010, 35624. Entonces así es como podemos decir. Entonces yo puedo tener Lactobacillus reuteri 17320, pero no es el mismo que si me pongo un Lactobacillus reuteri 3258. ¿Sale? Entonces cada uno tiene cómo se va a llamar. Ahora, ¿cuál es el otro grave problema? Yo ya investigué este lactobacilo, ¿no? El primero. Y yo, fábrica, quiero que se llama LGG. Ay, pero fíjate que la otra fábrica, como ya me lo vendiste, pues yo no le voy a poner LGG porque tú sí le pusiste en la cajita. Y ahora el mío se va a llamar L Confortis. L esto. Y tú así, bueno, a ver, pues no, que era el mismo. Entonces te empiezas a hacer una de pelotas con los probióticos y entonces no te toca más que estudiar y buscar si efectivamente lo que te están diciendo es cierto. ¿Y qué pasó en 1990 con el mercado? Vean ustedes cuánto se ganaba de dinero en la década de los 2024. 61.780 millones de dólares. ¿Pero qué esperamos para el 2027-2030? Entonces, pues obvio,
todos quieren vender probióticos y todos te mienten y todos te cuentan que sirve para todo. Y entonces nosotros, si no sabemos esto, seguimos confundidos. Entonces quiero decirles que no. Todas estas marcas que ustedes vean, si no hay evidencia científica, no sirven. Entonces no me compre probióticos que porque son de Noruega son más buenos y como los de Noruega no son tan falsos como la gente de México, no me van a vender gato por liebre, ¿no? Pues yo no sé, ¿dónde está la evidencia científica? O porque vienen de un laboratorio que es súper bueno, ¿sí? Es lo máximo. O como llegan a decir algunos influencers y en videos que yo veo, no compres ningún probiótico, no hagas millonarias a las empresas. Lo mejor es que te alimentes bien. Bueno, yo estoy de acuerdo en que me debo de alimentar bien, pero si yo estoy viendo a una paciente que tiene infecciones urinarias frecuentes y que además tiene vaginosis, que no puede tener relaciones sexuales con su pareja, pues por muy que se alimente bien, no se la voy a quitar. Entonces yo quiero utilizar algo que ya no sea un antibiótico, porque cada que le damos antibiótico a esta paciente se pone peor. Entonces, ¿qué puedo hacer aparte de mejorar su alimentación? Pues tengo que mejorar su salud intestinal y para eso tengo un probiótico. ¿Sí? Creo que se me fue. Ay, se me fue. Okay. Bueno, y entonces todos los probióticos sirven, porque pues tengo que contestar, ¿sí? Pues todos los probióticos que tienen evidencia científica para lo que se designó. Entonces, ¿todos los probióticos que vieron en la imagen pasada sirven? No, no sirven. Y seguimos ahorita en una encuesta que se hizo por parte del Instituto del Estudio de Prebióticos y Probióticos a nivel internacional, que solamente el 40% de los profesionales de la salud, que incluye médicos, enfermeras, nutriólogos y no me acuerdo cuál era la otra profesión, solamente el 40% estamos dando un probiótico adecuado para lo que se pidió. Entonces, el 60% pues están dando probióticos sin ton ni son. Entonces, pues no hagamos gastar. Y como muchos me decían, bueno, pero es que me sirve de placebo. Bueno, pues dale un placebo que sí funcione, ¿no? O sea, si estás pensando, pues mejor dáselo adecuadamente. Entonces, ¿los probióticos sirven? Sí, bajo las circunstancias que ya les estoy diciendo. Entonces, vamos con los mitos. Los probióticos, única y exclusivamente sirven para favorecer la salud intestinal. No. ¿Sí? Las comidas fermentadas, ¿yo puedo decir que son probióticos? No. Pero, si yo tengo un producto que yo le puse un lactobacilo, que yo ya lo estudié científicamente y que tiene una evidencia al respecto, sí. Entonces, yo no podría pelearme con la bebida japonesa porque sí tiene para ciertas cosas. Pero entonces yo lo daría con esa finalidad cuando me llegue un niño que tiene esas circunstancias, ¿sí? Entonces, pues hay muchas bebidas en el mercado que sí son probióticos. Hay algunas de Nestlé, hay algunas de Yakult, que ya tienen el probiótico y te dicen ahí. Pero entonces hay que ver qué cepa pusieron. Entonces yo podría decir ciertos fermentados que ya tienen esa evidencia científica, sí puede ser un probiótico. Pero yo, porque coma kefir, estoy completamente seguro que me va a ayudar para mi síndrome de intestino irritable, que la gente le dice colitis nerviosa, pues yo creo que no, me voy a poner más panzona. Y más si me tomo una taza en lugar de tomarme 80 mililitros. O 100, que es la evidencia científica, ¿no? Entonces depende para que lo quieras. Con que diga lactobacillus reuteri sirve, pues ya quedamos que no, que tiene que tener la cepa. Si tomas más, si comes más, ¿te mejoras más? No, ya dijimos que no. Tiene que ser la cantidad que está avalada. Les cuento la historia de Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii hasta la fecha es el probiótico que más se valida, que tiene evidencia científica para gastroenteritis infecciosa y para diarrea asociada a antibiótico. Uno de los graves problemas es que te fuiste a comer unos tacos,
te da una diarrea y un vómito del demonio, ¿sí? Y los médicos que no saben, inmediatamente te dicen el triple esquema, ¿no? Todos dan 3 inyecciones de ceftriaxona, porque a alguien se le ocurrió decir, en alguna época de la vida, pues que 3 es el número mágico. Y tiene que ser ceftriaxona porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser ceftriaxona, ¿sí? Entonces, y alguien dijo que pues es más rápido que te inyecten. Entonces, pues las 3 es una tontería. Un medicamento inyectado no funciona más rápido. La diferencia son 45 minutos. Es decir, me lo inyectaron y pues sí, se metabolizó en el hígado y el otro en lo que se absorbió, pues se tardó entre media hora y 45 minutos. Pero ya me gané una inyección a los pobres chiquillos, ya les diste una inyección que duele hasta el alma. Incluso para ustedes mismos, no es una buena idea, duelen hasta el alma, ¿sí? Y entonces, pues dice que me fue bien. Y a los 5 o 6 días de que ya estabas feliz y contento viniendo a clases, te vuelve a dar vómito con diarrea. Y ahora resulta que la diarrea ya salió con sangre. Pues eso es una diarrea por antibióticos. O sea, ese antibiótico que no necesitábamos que fuera un antibiótico de amplio espectro que mató todo lo que se le ocurría, pues dejó crecer ahora un bichito que se llama Clostridium difficile, ¿sí? Y ahora te provocó un problema mucho más grave. Entonces, pues yo me voy a tomar las ampulitas que dicen y que me dicen mi abuelita que voy a decir nombre, enterogermina es lo máximo. Pues no, la enterogermina no es lo máximo y no es el probiótico que tiene más evidencia científica. Ni es el que me va a mejorar, pero pues ya todo el mundo tiene enterogermina en su casa. Te duele tantito la panza y no te deja ir la mamá sin la enterogermina. No, hija, tómate la enterogermina antes de que te vayas a la escuela, no vaya a ser. ¿Sale? Entonces, pues hay otro que se llama Saccharomyces boulardii y que tiene más evidencia científica. Entonces, estos sacaron al mercado, la historia es que sacaron al mercado para niños un sobrecito que tenía 200 miligramos. Entonces yo estaba frustrada porque toda la evidencia científica que había en todo el mundo era una dosis de 250 miligramos. Entonces tenía yo que pedir a los papás que compraran una cápsula, lo cual ya te dicen, no, pues esta doctora está loca porque no me dice que me compre el sobrecito, como todos los pediatras que les dicen que les compren el sobrecito. Si es un sobrecito para niños que yo voy a diluir. Pues sí, pues, pero 200 no me va a hacer para nada. Usted abre la cápsula de 200 y se la da. Pero para poder yo decir eso, ¿qué tuve que hacer? Ver si abriendo la cápsula iba a seguir funcionable. Porque si yo le quitaba la cápsula y resulta que llegando al estómago ya no tenía la resistencia, porque la composición era diferente, pues de nada me servía. Entonces, no es tan fácil dar un probiótico como todo mundo cree. Entonces, se tardaron como 5 años en sacar uno que dijera 250 miligramos. ¿Sale? Entonces, así como eso, es lo que tenemos que cuestionarnos para cada uno de los probióticos que nosotros vamos a recetar. ¿Toda la gente podemos tomar probióticos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien que se le ocurra, alguien que no puede tomar probióticos? ¿Una gente que tiene un intestino corto? ¿Que tiene alguna lesión y que puede salir, por ejemplo, al peritoneo? Sí, pues lo único que vas a hacer es colonizar en otro lado. De por sí ya estaba, ¿no? Pero los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con VIH pero que están en fase de SIDA, es decir, que en ese momento tienen la presentación de síntomas, yo no le puedo dar probióticos. Pacientes con cáncer, prematuros extremos. ¿Por qué? Porque están en un estado de inmunodeficiencia. Y en estos pacientes sí se ha observado que pueden colonizar a otro nivel. Tanto así que en prematuros hemos encontrado infecciones por probióticos en catéter. En pacientes con cáncer, que están en fases, por ejemplo, en el momento que le están dando la quimioterapia, pues resulta que estaban sanitos y nosotros mismitos condicionamos que la colitis neutropénica ya no fuera nomás neutropénica, sino ahora un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, pues no a todo mundo le podemos dar probióticos. Y la cantidad es específica tal como te lo dice el fabricante. Y no quedarnos con la idea, porque ahorita hay muchas empresas de
de que vienen de Noruega, de Suecia, y las mamás llegan ahí súper contentas porque les costó el probiótico 1,500. Y yo, por acá pensando, o sea, tú te hiciste un lío porque te costaba 500, pero el de 1,500, como es de Suecia, pues está más bueno, ¿no? Pues no. A mí que me presenten esa empresa la evidencia científica de que el probiótico que están dando es lo mejor. Y esto es con todo. Así como tenemos esto, ustedes que están en el área de nutrición, lo tienen que ver en vitaminas y en omegas. Porque yo veo que recetan todos los omegas del mundo. Y cualquier vitamina. Y pues no, o sea, ¿para qué quiero yo tales suplementos? Entonces, busquen en cuál y por qué, si será cierto que tiene lo que dice. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para escoger un probiótico adecuado? Se las voy a resumir bien fácil. En la última, solamente las farmacéuticas, que además tienen, son avaladas por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por la FDA, por la Secretaría de Europa, que ahorita olvidé su nombre, que también valora probióticos y medicamentos. Solamente ellos son los que tú puedes decir, este probiótico sirve. Y nosotros muchas de las veces, en un carácter de rebelión, de que no queremos estar en el sistema, decimos, estos fabricantes son los que nos mienten. Y entonces recuerdo muchísimo a un maestro mío que me decía, es que es bien extraño. Y le voy a hacer una analogía con otro producto. Tú vas al mercado y te venden unos hojuelas de maíz y tú no dices nada, ¿no? Pero tengo a cientos de gentes y miles de gente contra el gallito, que ellos sí tuvieron que pagar una regulación, ellos sí están con COEPRIS, ellos tienen, y aparte tengo a todos la gente en las redes diciendo que es lo peor del mundo, pero no me peló con la mamá que lo fue a comprar a granel ahí donde estaba. Entonces, a ver, el hecho de que sea una empresa no quiere decir que los productos no sean buenos. Y por lo menos son los únicos que están regulados. Los otros, pues quién sabe qué te venderán, qué te dirán, pero eso sí, cuando es una red de gente que está trabajando, pues todos te dicen que es lo máximo. En esos esquemas piramidales, yo vendo tal producto y te digo que es lo máximo, pero júntame otros 5 para que digan esos 5 que yo lo que estoy vendiendo es lo máximo, que viene de Noruega o de Japón o de Corea. Ahorita los de Corea están de moda, y esos 5 le van a decir a cada una 5, pues ya tenemos 25 y así se va. Entonces, eso no lo cuestionamos. Pero entonces, ¿por qué somos muy afectos a cuestionar a las empresas que sí tienen que avalar todo científicamente? Es extraño, a veces el ser humano somos extraños. Entonces, específicamente para ustedes, no me voy a meter en lo que de ginecología, en lo de urología, voy a hablar de lo que a ustedes les interesa. ¿Y qué es lo que ustedes más tratan? Obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad de hígado graso o esteatosis hepática. A ver, ¿qué estoy haciendo? Hipercolesterolemia, ¿sí? Entonces, y hasta los que estamos ahorita, que están muchísimos nutriólogos dedicándose al deporte. En lugar de dando anabólicos, que a lo mejor no necesito, a lo mejor capaz me queda mejor un probiótico. Entonces, ¿cuál es la evidencia científica sobre estas entidades? Ahí lo están. Con probiótico, con género, especie y cepa. ¿Y cuál fue la condición estudiada? Entonces, para hipercolesterolemia tenemos Lactobacillus plantarum, pero ven, ahí están las cepas, y son 3 cepas diferentes, y se estudiaron solas y se estudiaron en mezcla, y cuando la mezcla nos va mejor. Entonces, sí me gustaría que las siguientes fotos, incluyendo estas, si esto les interesa, estas diapositivas, tómenle una fotografía, porque lo único que tienen que hacer es ir a buscar el DOI, y el DOI lo ponen y inmediatamente ya les despliega la evidencia científica. Y todavía, en lo que específicamente en el área del deporte, aunque yo tenga un artículo,
Es como el dicho, una golondrina hace verano. Entonces, un solo artículo no me dice que ese probiótico efectivamente funcione. Me dice y me alienta a que hay algo nuevo, pero todavía falta mucha evidencia científica, ¿sí? Entonces, mi trabajo que yo hago haciendo un régimen dietético para esta persona con diabetes, y que yo no me voy a tener ningún problema en que el médico que la está viendo me diga que no, yo puedo acompañarlo a lo mejor con un lactobacillus para que esa diabetes mejore la resistencia a la insulina y baje la glucosa. Entonces, yo nutriólogo sí puedo recetar probióticos, ¿sí? Así como pueden recetar suplementos, el nutriólogo sí puede recetar probióticos. Y aquí tenemos los que están para el rendimiento físico, incluso, pues como este frasquito con letritas rojas y ya hay uno con azul, qué bueno, ¿sí? Pues como tiene un buen de dinero, dijo, a ver, esta bebidita que yo le voy a dar, ¿sí va a funcionar para estos deportistas? Y vamos a ver si aumenta la masa muscular. Y entonces ellos tienen este estudio que fue hecho en Japón, ¿sí? Y entonces a todos les dieron esta bebidita. Y parece ser que sí mejoró, pero sorpresa, que el que utilizaban fue el rojo. Entonces, ¿será eso? Era el azúcar que tenía. Y ahora vamos a hacerlo ahora pues con el azul, ¿no? Que no tiene tanta azúcar. Pues porque el azúcar ya sabemos que si rinde cuando estás en pleno momento haciendo ejercicio, para eso te dan bebidas hidratantes que tienen glucosa para que la célula ayude a meter los electrolitos. Entonces, fíjense, nada más hay uno. Pero entonces, ¿sí servirá? Pero bueno, ahí se los dejo, hay algo nuevo para ustedes. Y aquí tenemos para la melitona 1, para el hígado graso. ¿Y cómo funciona? Porque tú dices, bueno, es que llegó al intestino. ¿Y cómo le hizo para funcionar, para que vaya hasta el hígado y haga su rol? Bueno, a través de cómo se absorbe el colesterol, las grasas y cómo se convierte en el intestino y cómo ya no se van a depositar o cómo va a ser sobre las lipoproteínas de alta o baja densidad para que hasta se depositen o no en el hígado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos nuevos. Si tomaron foto, qué bien, y si no, es muy fácil. Estas son las que yo les paso. Estos son los institutos que pueden conjuntar toda la evidencia científica sobre probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos. Y aquí tenemos, y es en español y es de fácil acceso, es Biocodex. Y no solamente habla de su probiótico en sí, en realidad tiene revistas científicas avaladas que nos llegan a los consultorios, pero que ustedes pueden descargar. El Instituto Científico de Asociación del Estudio de Probióticos y Prebióticos, que aunque está en Estados Unidos, es mundial. A mí me gusta mucho ProbioQuest. Tú te metes, tú pones el probiótico y te sale toda la evidencia científica y es gratuita. Solamente te tienes que registrar. Y una que ahorita a mí me vuelve loca, que es una plataforma gratuita, es Consensus. Ya la puedes poner en español. Y tú puedes decir, sacar los últimos reviews o metaanálisis, depende de lo que tú quieras ver, sobre probióticos con evidencia científica validada en obesidad. Y te salen ahí todos. La misma forma tiene SciSpace, pero a mí se me hace un poquito, para mí que yo no soy tan cibernética como ustedes, a mí se me hace más fácil Consensus. Entonces, lo que quieran encontrar, con que utilicen estas dos plataformas que son mucho más fácil que PubMed, que son mucho más fácil incluso que Google Académico, porque Google Académico te saca por montones. Y ahí tú puedes poner qué correlación de qué cosa con tal patología quieres específicamente que te dé. Incluso te dice si ese artículo es libre, acceso, y te lo descarga inmediatamente. Entonces, si yo quiero dedicarme ahora, porque yo lo que estoy viendo es más obesidad, pues voy y le pongo a Consensus y ya me bajó todos los artículos. Y de estos, todavía le puedes decir, y dime las marcas.
porque pues yo estoy dando aquí una conferencia y no puedo hablar de las marcas porque no les voy a venir a hacer aquí, ¿cómo se llama? ¿Mande? Pues sí, su publicidad. Entonces, espero de verdad, traté de hacerla más corta porque llevamos como una media hora de retraso y no los quiero aburrir y tienen una rifa. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto que me haya invitado a Lovac. Gracias.